Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Muy buenas tardes a todos los amigos de la llave de los misterios. Le habla Marco Oces, conocido por acá como el Principito, Petit Prince. Primero para preguntar si se escucha bien, ya que estoy a través de un computador. Cambio. Ya, en caso que se me llegue a cortar la señal, por favor avisar a través del chat. Estoy leyendo todos los mensajes y además voy a estar compartiendo algunas imágenes de apoyo a través que vaya avanzando la charla. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema en el punto de vista filosófico, a través de experiencias que han ocurrido y además de un estudio serio de varias universidades que se llama AWAR. Hoy día vamos a estar viendo entonces cómo la ciencia moderna, a través de estos mecanismos que tenemos hoy día tecnológicos, que pueden medir el cerebro en tiempo real y el sistema nervioso en tiempo real, en los procesos o ocurrencias médicas que ocurren muchas veces en hospitales cuando la persona entra en coma o incluso llega a llegar a alcanzar el estado de muerte real por unos momentos, unos minutos por lo general, y que luego vuelven a la vida. ¿Qué ocurren con esas experiencias? Visiones, imágenes, sonidos, relatos que comentan, que muchas veces abordan la fantasía y lo místico, pero incluso otras que son comprobados, que abordan algo real, algo que sucedió en la vida real en ese momento, mientras ellos se supone están en la cama de un hospital completamente muertos. Doy el cambio. Bien, a modo de comenzar, vamos a tener que dejar unas definiciones previas. ¿Qué es la muerte clínica? En simples palabras, la muerte clínica se produce cuando los signos vitales cesan. La actividad de estos, por ejemplo, el corazón deja de latir y desaparece también la respiración. Pero aún siguen vivas las células cerebrales, que se encargan de controlar estos mecanismos, por lo que es posible la resucitación. ¿Cuánto dura la muerte clínica? La agonía puede ser corta o puede durar normalmente hasta un mes antes de la muerte. En algunos casos especiales la etapa de la agonía dura años y de pronto ocurre una mejoría inexplicable. En el caso de la muerte clínica, desaparecen todas las señales externas de vida como la conciencia, el pulso y la respiración. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y el comportamiento del cerebro. Entonces, muerte y muerte clínica. El concepto de lo que es la muerte no es tan simple como puede parecer. Existe la muerte clínica, en la que el corazón y los pulmones dejan de funcionar, y la muerte real, en la que las lesiones producidas en los órganos vitales, especialmente el cerebro, imposibilitan la recuperación y desencadenan el inicio de la degradación de todas las células del cuerpo. Eso significa que lo que muchas veces llamamos muerte es en realidad un proceso reversible, y lo que es por motivos que no tienen nada que ver con fuerzas misteriosas que actúan desde el más allá, sino por factores perfectamente abordables por la ciencia. Para iniciar, entonces, tenemos que hacer algunas referencias a los ECM, experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte han sido transmitidas a través del folclore, el mito y la narración
desde las civilizaciones antiguas. La descripción médica más antigua de tal evento se remonta al siglo XVIII. En el libro de los muertos, un libro egipcio que se encuentran siempre en los sarcófagos, explican las etapas del proceso que sigue el hombre después de la muerte. Aunque se supone que fue redactado en el Nuevo Imperio aproximadamente en el 1500 al 1000 a.C., fue en este periodo donde textos más antiguos, como el texto de los sarcófagos, se transformaron como tal en el libro de los muertos. ¿Y qué tal con el libro tibetano de los muertos, llamado también Bardot Hodol, escrito en el siglo XVIII a.C., y era leído como parte del rito funerario ante la persona que estaba muriendo? Se pensaba que servía para ayudar a esta persona en este tránsito al más allá. Platón en la República cuenta la historia de un soldado que murió y que iba a ser quemado en una pira funeraria. Pero antes de ese momento volvió a la vida y describió lo que había experimentado. En un viaje fuera de su cuerpo, se desplazó en un lugar donde eran juzgadas las almas de los muertos. Él mismo fue enviado de nuevo a la vida, despertando en su cuerpo sin saber qué lo había hecho volver. Voy a dejar un cambio. Conocidas desde la antigüedad, a partir de los años 50 y 60 del siglo XX, con el mayor empleo y la creciente eficacia de las técnicas médicas de resucitación cardiopulmonar y cuidados intensos, es cuando crece el número de experiencias cercanas a la muerte registradas. Se cree que las experiencias cercanas a la muerte fueron atribuibles a estados alucinatorios, pero tampoco se constituyen una prueba de la supervivencia del alma. Consideraba que, de algún modo, estas personas habrían bordeado el límite de la muerte sin llegar a cruzarlo. Pero en tal caso no hubieran regresado. El cuerpo y el alma. Aquí ya nos ponemos un poco filosófico. Ya Aristóteles en la antigüedad se refería al alma humana como la forma del cuerpo humano, un cuerpo vivo naturalmente organizado. Existe una sustancial diferencia entre un cuerpo que se parece al del ser humano y un cuerpo propiamente humano. Este último se caracteriza fundamentalmente porque se trata de un cuerpo que posee vida. Aristóteles consideraba el alma como la forma propia del hombre, es decir, solo un hombre vivo constituye una unidad y a la que se puede denominar bajo este concepto. Ni el alma está separada del cuerpo ni el cuerpo del alma, sino que ambas constituyen una unidad indisoluble, siendo la forma del otro. Por ahí decía el amigo René Descartes, en su famosa frase, la certeza del cogito no hace sino poner énfasis en que tanto pienso, puedo estar seguro que existo, dándole la preponderancia al cerebro y abriendo la puerta para que se vea en la actividad de este órgano las acciones responsables de la conducta humana en cuanto humana. El cerebro es lo que piensa, razona, siente, etc. Por lo tanto, todos los mecanismos que nos permiten pensar, razonar, sentir, están localizados en este importante órgano. Un equipo de investigadores estudió 2.600 casos de pacientes de 15 hospitales del Reino Unido, Australia y los Estados Unidos para investigar diferentes casos de experiencias cercanas a la muerte. Los resultados mostraron que un 39% de los pacientes capaces de someterse a entrevistas estructuradas dijeron conservar una sensación de haber estado consciente durante la muerte clínica, y a pesar de no poder recordar cosas concretas. Pero por otro lado, un 2% de estos pacientes afirmaron recordar aspectos concretos de lo que ocurría a su alrededor durante la muerte clínica, o bien describieron experiencias de ver cosas desde un punto de vista distinto al que corresponde la colocación de su cuerpo, o lo que se conoce out of body experience, o experiencia fuera del cuerpo.
Aquí vamos a tocar entonces el estudio que se conoce como AWARE. AWARE es un grupo técnico de investigadores y se citan como tal. AWARE, ciencia de la conciencia durante el trance de la muerte, algunas consideraciones conceptuales y filosóficas. AWARE o AWARE contempla también el estudio experimental de las experiencias extracorporales, a fin de establecer su grado de veracidad y objetividad. Para ello se colocarán en las habitaciones hospitalitarias imágenes ocultas desde el lugar y posición en el que se halle situado el cuerpo del paciente, pero visible desde perspectivas estratégicamente elevadas. El neuropsiquiatra Peter Fenwick y el cardiólogo Sam Parnia, quien puso en marcha el primer estudio científico monitorizado ex profeso con el fin de averiguar qué sucede en la mente y el cerebro humano durante la muerte por paro cardíaco. El doctor Parnia realizó mediciones de los niveles de oxígenos en los pacientes, controló los medicamentos que les fueron suministrados y anotó aspectos relativos a su personalidad. A todos ellos les sorprendía el hecho de que durante el paro cardíaco los aparatos no registraban actividad cerebral alguna, y en cambio hubiesen sujetos capaces de relatar percepciones detalladas que indican la existencia de un alto grado de conciencia durante este tiempo. Existen algunos experimentos claves. El experimento del investigador norteamericano consiste en proyectar diferentes imágenes y sonidos elegidos al azar en las salas de reanimación de varios hospitales. Si ese 20% de los pacientes en coma que viven una experiencia cercana a la muerte introduce referencias a las imágenes o sonidos proyectados, entonces se podría descartar la hipótesis más extendida sobre el fenómeno, que son simples alucinaciones posteriores a la reanimación. Otras hipótesis más ortodoxas sobre la existencia de las experiencias cercanas a la muerte son que estas son causadas por la anoxia, es decir, la carencia de oxígeno en el cerebro, y por lo mal funcionamiento del lóbulo temporal, por alteraciones en el sistema límbico o por algún efecto neurotóxico. Las experiencias cercanas a la muerte son solo un producto de la imaginación, muy similar a las alucinaciones, una afirmación que choca con la tesis de que hay vida después de la muerte, fundamentadas en la existencia de este tipo de fenómenos. Sería algo así como una alucinación debido al estado de perturbación del cerebro, y de hecho, se produce una especie de autoengaño, como si se tratase de un mecanismo de defensa psicológica prácticamente igual al que se activa por las alucinaciones. Esto es un experimento que se hizo. Dos casos especialmente llamativos, uno recolectado por el Dr. Kenneth Ring, ocurrido en Seattle en el año 1977, y fue protagonizado por un inmigrante de nombre María, quien sufrió un paro cardíaco y tras ello le contó a la trabajadora social que le atendía que tuvo un embolismo fibrocartilaginoso y que al tenerla flotó alrededor del hospital, donde le llamó la atención que hubiera una zapatilla azul en la cornisa del tercer piso. La trabajadora social fue de inmediato a verificar esta información y efectivamente encontró la zapatilla descrita, en un lugar donde era imposible que fuera vista por María y lo que es completamente inexplicable. En el año 1991, la cantautora Pam Reynolds, la artista, fue sometida a una operación cerebral especial bajo condiciones de hipotermia. Para ello, se bajó la temperatura de su cuerpo a 10 grados Celsius, se le pusieron vendas en los ojos y se cubrieron sus oídos, y se detuvo la circulación de la sangre en su cerebro. Pam Reynolds, tras la operación, dijo que pudo flotar alrededor de la mesa de operación y fue capaz tanto de reproducir conversaciones como de describir instrumentos quirúrgicos que utilizaron sus cirujanos. Se trata de un caso muy bien documentado debido a las condiciones clínicas en las que ocurrió. Hay que solamente imaginar que la estructura del universo se parece bastante a la red neuronal de nuestro cerebro. Hubo un experimento un poco distinto, donde fueron sometidos unas personas a una dieta muy pobre de arroz refinados,
Miles de soldados contrajeron el beriberi, una enfermedad carencial que provoca problemas cardíacos, tics y anorexia, y que además convierte a quienes la sufren en mentirosos. Los científicos identificaron la causa de esta dolencia en un déficit de vitamina B1, un elemento que sirve para extraer energía de la glucosa, el combustible del cerebro, y que además produce algunos neurotransmisores. Entre otros síntomas, observaron que los pacientes se convertían en fabuladores. Si le preguntaban a uno de ellos si había estado cabalgando junto al doctor en un corcel negro, el enfermo aseguraba que efectivamente así había sido, y creaba una historia para darse credibilidad, pese a que jamás había tenido esa vivencia. La debilitación del interés por el alma está ligado sin duda con el así llamado final de la metafísica, especialmente en la forma en que este final asumió con Nietzsche y después de él. El primero lleva a renunciar al alma a causa del cientificismo y naturalista que reduce el alma de la mente, y esta al cerebro. La otra desea retomar el camino del redescubrimiento del alma y de sus moradas, superando la objeción de la antropología y psicología. Son dos ramas de la ciencia natural. Según usted, ¿cuál es el camino que debe prevalecer? Cambio. Saludos, saludos. Aquí estoy a la escucha. Muy interesante la temática. Y estoy aquí perdido en el estacionamiento buscando mi carro. No sé dónde me estacioné. ¿Qué cojones? Aquí a la escucha. Cambio. Saludos, saludos. Interesante, ¿eh? Me llamó la atención mucho el estudio del zapato azul. Eso se suele ver mucho en alguna historia. Zapato azul. Nombraste un nombre bien extraño. Viaje astral o desdoblamiento, que le llamamos de otra manera. Me llamó la atención. Cambio. Sí, de hecho, el caso este fue en el año... A ver, déjame por acá. Está por aquí el... Estoy buscando un segundito. Un segundito. Se le cortó a Marco, pero de verdad me llamó mucho la atención eso, porque ese estudio, si la gente no lo supiera, porque ahí se dijo un nombre, no recuerdo cómo se llamó eso. Entonces ya lo que es viaje astral o desdoblamiento, es que ahí está el nombre de ese fenómeno. Es como el fenómeno de echar el muerto, que le llaman en México cuando se le echa el muerto encima, o la famosa parálisis del sueño. Y acá se vio que se hizo un experimento y pudo ver, la señora salió de su cuerpo y pudo ver un zapato en una parte, y después ese zapato lo fueron a verificar y efectivamente estaba ahí el zapato. Entonces ahí está. Entonces quedaría como aclarado cómo se llama ese fenómeno. Cambio. Interesante Axel, y bueno, lo que está ahí exponiendo Petit, y más si está en el quirófano, ve detalles, cierto tipo de instrumentos que se pueden traer los médicos, o lo que están ahí comentando ellos. Entonces se ha sabido de muchos casos de como muertes clínicas que le llaman, o cuando están ahí en un quirófano. Interesante. Suelto botón, cambio. Sí, eso sí hay que dejar bien rayada la cancha, como decimos acá. No es lo mismo un viaje astral que una experiencia cercana a la muerte, porque el viaje astral se hace cuando uno está dormido o en estados profundos de meditación, lo que según los estudios pueden estar producidos por los mismos efectos.
una especie de despersonalización de los sentidos. En el caso que ustedes nombran de la zapatilla azul, fue una inmigrante de nombre María. Esto fue recogido por el doctor Kenneth Ring en el año 1977. Esta persona, tras sufrir un embolismo fibrocartilaginoso, dice que flotó alrededor del alma, alrededor de su cuerpo físico, pero flotando aún más allá, logró ver sobre el hospital, en el tercer piso, una zapatilla. Al recuperar la conciencia, describe este hecho, y la asistente social, o uno de los doctores, dijo, bueno, hay que ir a ver qué tan real es esto. Y fueron a observar y efectivamente encontraron una zapatilla azul. Entonces hay que entender de que no es un viaje astral, no es que se te suba al muerto, sino que es experiencias cercanas a la muerte. Cambio. No, está interesantísimo, porque, mira, cuando a la gente suele decir que se le subió el muerto, hay gente que a veces confunde ¿cómo se llama esta? La parálisis del sueño, a veces la confunde con la abducción, porque pareciera que fuera de la misma manera, y es horrible la parálisis del sueño. De hecho, uno no puede ni abrir ni los ojos ni la boca, y lo único que uno hace y tratáis de hacer fuerza, es una presión tan grande hacia abajo como por el colchón, así como que te hundieran para abajo y tú quisieras levantarte con una fuerza, pero no puedes. Entonces a ese fenómeno se le llama echarse el muerto, o no sé, me atacó el diablo, no sé cómo le llamarán, pero en forma científica, en forma clínica, no sé, digamos, es parálisis del sueño. Ahora, se me viene a la mente, yo no sé si estoy correcto o no, si será así o no, pero acá estamos viendo un fenómeno del famoso desdoblamiento. Cuando la gente sale, dice, yo me desdoblo, puedo salir volando, puedo mirar mi cuerpo abajo, que está acostado, y yo estoy flotando. Entonces acá hay una comprobación científica sobre este doctor, no recuerdo el nombre, con este inmigrante que hacen esto y vive el mismo hecho. ¿Me entiendes? Entonces a lo que voy es que ya ese hecho, mediante este estudio, puede tener una explicación. ¿Me entiendes? Una explicación de este doctor. Está comprobado, hay una evidencia. Y la evidencia fue el zapato azul, la zapatilla que encontró. Era eso. Cambio. ¿Realidad o experiencia mística? La psicóloga británica Susan Blackmore explica que cuando el cerebro se queda sin entradas sensoriales, comienza a construir un modelo de la realidad coherente con datos internos, utilizando la memoria, las expectativas y la imaginación. Todos estos datos, algunos deteriorados por la hipercapnia y la anoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, y son experimentados como sucesos externos. La inefabilidad es explicable habida cuenta de que se trata de una experiencia con una gran carga emocional. Es similar a la inefabilidad de que se expresan los que han tenido una experiencia mística. Tienen grandes dificultades en comunicar esas experiencias. Precisamente por la gran carga emocional que acompañan tanto la experiencia cercana a la muerte como la experiencia mística, la sensación de realidad es muy superior a la realidad cotidiana. Este hecho está, como hemos dicho antes, en relación con un aumento de la actividad de la amígdala, que es la estructura que le da significado a los estímulos del entorno. Ese aumento de actividad, que también puede observarse en la epilepsia del lóbulo temporal, produce sensaciones de realidades que no se corresponden con la realidad cotidiana, como es el fenómeno conocido por todos como déjà vu o déjà vécu.
ya visto o ya vivido, y es decir, la sensación de haber visto o vivido algún evento aunque no sea cierto. Este fenómeno ha sido también observado con estimulación magnética transcraneal del lóbulo temporal. Las experiencias cercanas a la muerte afectan a un igual número de personas con creencias religiosas y escépticos, por lo que puedo leer, no todas responden al prototipo beatífico de lo que han hablado. Muchas personas dicen experimentar fases de terror, angustia, soledad y desesperación. Shakespeare en Hamlet, la muerte como un país sin descubrir del que el viajero no regresa. Pero, ¿qué sucede si vuelve? ¿Y qué sucede cuando todo esto puede explicarse todo desde un punto de vista más terrenal, dejando a un lado la trascendencia? Muchos investigadores opinan que lo que vemos en una experiencia cercana a la muerte está fuertemente influenciado por nuestras creencias. Por ejemplo, los indios, en este tipo de experiencias cercanas a la muerte, ven a Yam-Raj, el dios hindú de la muerte, y los cristianos oyen una voz que piensan que es la de Dios. No siempre es así necesariamente. Un ejemplo de este desdoblamiento es el de Antonio Gómez, que estuvo inconsciente durante 7 minutos, tras desplomarse en el año 2011. Era una persona completamente atea, y lo cuenta así. No recuerdo nada del masaje cardíaco que me han realizado. Miré a mi alrededor y vi una fotocopia de mí mismo tumbada en el suelo, y a mi lado se encontraba un hombre bajito. Me explicó que lo que veía, mi cuerpo, era algo que había utilizado en mi vida para tener unas experiencias, pero que ya había cumplido su objetivo. Lo cuenta una persona que hasta el momento había sido completamente racional y analítica, y que no se encuentra una respuesta a lo que simplemente le sucedió. Paz interior y el túnel hacia la luz. Las sensaciones de paz, quietud, felicidad y buenaventura que bien se dan a las experiencias místicas son explicables por la producción de endorfinas, que son neurotransmisores opioides, producidos que aumentan considerablemente en situaciones de estrés, y que mayor estrés que la pérdida de la vida. En la corteza visual, la representación de la fovea en la retina es el lugar donde hay más células que, en vez de una vez desinhibidas, responden generando fosfenos y dando lugar a un círculo luminoso al que se observa al final, como todos conocemos, un túnel oscuro. La imagen está en el chat. A medida que las células periféricas queden también desinhibidas, ese círculo iría aumentando, dando la impresión de que nos acercamos al final del túnel. Pero, ¿qué tal con las memorias de nacimiento? Se ha indicado en ocasiones que las experiencias cercanas a la muerte es más bien un recuerdo del propio nacimiento. Ello pues, se experimenta un largo túnel oscuro, luego una luz y un cambio de lugar. E incluso hay alguien que al final te está recibiendo. A la persona siempre está ahí. El problema es que las condiciones para almacenar ese tipo de memoria en el recién nacido son bastante dudosas, ya que no poseen ni la agudeza en el campo visual o la estabilidad sináptica para ello. Además, no parece haber diferencia entre las experiencias cercanas a la muerte de personas nacidas por parto normal y aquellas por cesáreas, aunque naturalmente eso no nos dice nada respecto a la hipótesis si las experiencias cercanas a la muerte son reales o no. La experiencia de flotar en el espacio puede producirse a sí mismo con experimentos en los que el sujeto es introducido en un tanque lleno de agua a temperatura corporal, con los ojos vendados y manguitos en las extremidades para evitar cualquier contacto. Esta privación sensorial, también producida en profunda meditación, es capaz de generar esta experiencia. La región temporoparietal, en la que está situado el giro angular, ha sido considerada el área de la asociación de las áreas de asociación, donde convergen informaciones elaboradas del sentido del tacto, el equilibrio, la vista y la
excepción y que sirven para construir el esquema corporal. En situaciones límites como la anoxia y la hipercapnia, producidas en las cercanías de la muerte, el esquema corporal se distorsiona y se crearía la sensación de que ese esquema abandona el cuerpo por situarse en lo alto. Más que ocurrir a explicaciones sobrenaturales, lo que han pretendido y seguirán pretendiendo es una explicación neurofisiológica a todos estos fenómenos. Antes dijimos que el libro tibetano de los muertos, que remontaba al siglo VIII a.C., y pues bien, ya entonces se lee en él la siguiente frase: todo viene desde dentro de ti. Esas visiones son emanaciones de tu propia conciencia. Ninguna de las pacíficas o coléricas visiones existen en realidad solo dentro de tu cráneo. Eso quiere decir, según este libro, que todas esas visiones son parte de la imaginación y del cerebro. ¿Y la neurociencia qué? La neurociencia actual no dispone en su arsenal teórico la explicación satisfactoria alguna para fenómenos que desafían sus principios, ya que según estos, los expertos en experiencias cercanas a la muerte no deberían producirse. No es posible la existencia cognitiva o perspectiva alguna sin actividad cerebral, ya que el estado de muerte clínica se define justamente por la ausencia de funciones encefálicas. Una persona clínicamente muerta no puede experimentar proceso cognitivo ni perspectivo. Independientemente de las teorías que encadenan, o contrariamente que disocian la conciencia del cuerpo humano, y en particular de su cerebro, las experiencias cercanas a la muerte constituyen un hecho particularmente crucial en uno u otro sentido. Para el materialista que funciona indisolublemente la conciencia con la función cerebral, la experiencia cercana a la muerte no puede ser otra cosa más que un estado estático y alucinatorio producido durante el trance agónico por cambio intenso de la química y la fisiología de las células y áreas nerviosas involucradas en el proceso consciente. Por el contrario, para el dualista, que considera la conciencia como ligada, aunque una esencia distinta de la función cerebral, las experiencias cercanas a la muerte constituyen una evidencia empírica del proceso y del momento en el que la conciencia se desata o se independiza de la función cerebral para acceder a un mundo espiritual o también ultraterreno. Tampoco puede explicar el modo en el que habían de producirse, fijarse y almacenarse imágenes durante el estado de muerte cerebral, ni en qué tipo de soporte lo harían, ya que en ese periodo del tiempo el encéfalo y por tanto los mecanismos de memoria permanecen completamente desactivados. Igualmente, inexplicable resulta el modo en que la información almacenada se transfiere al cerebro para su posterior evocación y comunicación. Desde esta perspectiva, la alternativa es clara: o las experiencias cercanas a la muerte no acontecen durante el estado de muerte clínica, o de hacerlo, durante este estado debe existir algún tipo de actividad encefálica que lo permita. En consecuencia, cuando se define la muerte como ausencia de actividad encefálica, o es decir, muerte cerebral, el término ausencia no debe interpretarse en sentido absoluto como una total ausencia, sino como una ausencia de actividad no registrable. El argumento de Descartes, después de todo, y las características que le atribuyen al alma y radican en la mente o conciencia, sí pueden dividirse. ¿Qué es el alma entonces? Si en el alma se encuentran las emociones, pensamientos, sensaciones y recuerdos, no hay necesidad de especular sobre su existencia. El cerebro es el lugar en que ocurren todas estas cosas. Hipócrates señala que el pensamiento y juicios, la tristeza y la alegría, la risa y el llanto, pasaban a través del cerebro, con lo que percibimos el mundo y con él construimos nuestra idea de lo que es bueno o malo, justo o injusto. Platón afirma que el alma radica la memoria, y en cambio un golpe en la cabeza puede hacernos perder nuestros recuerdos. En fin, ¿qué opinan ustedes? Tendría que dejar la chance ahí para que ustedes puedan cuestionar. Especialmente este último punto. Si una persona está en una especie de trance de muerte
entre comillas, y flotando en su cuerpo, ¿dónde guarda esa información? ¿Será el alma una especie como de almacenamiento USB, como dicen los antiguos aquí, y que luego una vez enchufado en tu cuerpo, tu alma, puedes transmitir esa información directamente a tu cerebro, y el cerebro como mecanismo tal podrá interpretar esta información y hacerlas comunicar a los demás? ¿O es el cerebro responsable de un sinfín de misterios, un sinfín de trucos que hasta el día de hoy la neurociencia no ha podido explicar? Espero que les haya gustado esta breve charla y un saludo a todos. Dejo la sala para poder debatir esta cuestión. Cambio. Marco, excelente amigo, excelente. Te felicito. Lo primero que voy a hacer es eso, felicitarte por el esfuerzo y por la aplicación y por el resumen y la calidad del material presentado. Así que felicitaciones. Hay algunas opiniones que podemos compartir, intercambiar, pero vamos a dejar a otros compañeros que expresen su opinión acerca del material presentado y quizás también alguna interpretación de lo que en él has vertido. Así que te felicito de nuevo, te mando un gran abrazo y quedo a la escucha, Cami. Entra a todas nuestras redes sociales.